en Contacto Directo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Gaby, buenos días a todos. Terminada la bonanza y frente a las dificultades en la economía, los esfuerzos se centran en que no haya retrocesos sociales. Pero para eso se requiere de unidad y solidaridad a fin de compartir sacrificios. El presidente de la República expone su objetivo sobre el principal rubro del presupuesto, sueldos y salarios. Veamos. Como ya presentamos el presupuesto 2016, ¿cuál ha sido la gran crítica? Que sí, pero no hay reducción de sueldos y salarios y de servidores públicos. Siempre dijimos, compañeros, que vamos a mantener lo más alto posible la inversión. Y en caso de problema, básicamente hay que cayera el precio del petróleo, la variable de ajuste iba a ser la inversión. Esto quieren que las variables de ajuste sean los seres humanos. Sacar un servidor público y mandarlo al desempleo y a la pobreza. Quieren que reduzcamos los sueldos y salarios de los servidores públicos y el número de servidores públicos. Pablo Rosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación, un saludo cordial a todos sus televidentes. Habiendo dicho la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, que estos dineros son para un 70% de burócratas indispensables por sus servicios en salud, educación y seguridad. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio al respecto? Los comerciantes estamos convencidos que el Ecuador sí puede salir de la crisis si cambia el modelo de restricciones por uno de libertad. Esa es la clave, más libertad y menos restricciones. Pero como todo problema hay que arrancar por un buen diagnóstico, y eso, aquí he traído una información del Banco Central, se la estoy mostrando a las cámaras, donde se puede ver el ciclo del crecimiento de la economía ecuatoriana. Y como se puede ver, esto es información del Banco Central, los dos últimos trimestres, los números están en rojo, el crecimiento es negativo. Con lo cual, técnicamente podemos decir, no hay ningún misterio, estamos en una recesión económica. Entonces eso es lo primero, definir la situación en la que estamos. Lo segundo es qué ha ocasionado que estemos como estamos. Y ahí hay, digamos, las dos posibilidades. O este es un tema de la suerte de que cayó el petróleo, la suerte de que se apreció el dólar y otras cosas externas, o más bien nos ponemos serios y decimos qué estamos haciendo casa adentro. Y nosotros creemos que el problema es puertas adentro. El problema es el modelo de desarrollo de restricciones basado en el petróleo y eso es lo que hay que cambiar. Y en lo que concierne a sueldos y salarios en la burocracia. Entonces, la proforma del presupuesto general del Estado de cara al 2016, que tiene un hueco fiscal grande, alrededor de 2.500 millones, los cálculos que nosotros hemos hecho, el hueco sería más grande de lo que nos cuentan, probablemente el doble, porque hay ingresos que han sido, digamos, estimados de manera alegre en cuanto a la recaudación tributaria que se proyecta, y también los gastos no serían todos los gastos que realmente va a haber. Y ahí entramos al tema del empleo. Lo importante es que se sinceren las cuentas, que se hagan los ajustes que se tienen que hacer, porque el presupuesto del Estado al final es como una gran mochila, que la cargan los socialistas del siglo XXI, pero el que se la tiene que poner es la ciudadanía. Entonces, mientras más pesada es esa mochila, pues más es el peso que recae sobre el lomo de los trabajadores, de los comerciantes y del sector privado en general. De ahí que sea tan importante sincerar esas cifras. Ahora, ha habido un crecimiento de la burocracia de los funcionarios públicos de alrededor de 200.000 personas en la última década. ¿Cuánto de eso crea valor y cuánto de eso no está creando valor al día de hoy? Nosotros pensamos que hay bastante espacio para hacer los ajustes en el sector público, porque los ajustes que no haga el sector público se los traslada pues al sector privado productivo, que es el que genera verdaderamente las plazas de empleo. Por eso ellos tienen que hacer sobre plazas de empleo, según datos estadísticos del IES, hay en el Ecuador 472.577 empleadores privados y 3.436 empleadores del sector público. Trabajadores afiliados del sector privado son 2.370.000 personas. Trabajadores afiliados del sector público 628.192.
y 113.000 afiliados voluntarios. O sea que hay una enorme diferencia en la cantidad de personas que trabajan en el sector privado, que está restringido en sus actividades por sobretasas arancelarias y el impuesto a la salida de divisas. La Proforma y el programa presupuestario cuatrianual del gobierno, ¿cómo prevé proteger el empleo de estos millones de seres humanos que trabajan en el sector privado? Nosotros pedimos que el gobierno se sensibilice con el sector privado, específicamente con el sector comercial por el cual yo estoy conversando, porque el comercio este año ha sido muy golpeado. Comenzamos el año muy golpeados y hoy estamos peor de como comenzamos, en gran medida por la política pública que se tomaron, las supuestas soluciones que vinieron a agravar más el problema. Me refiero a las sobretasas arancelarias y a los sobresaltos por el continuo cambio de reglas del juego. Nosotros pensamos que hay mucho espacio para hacer el ajuste que tiene que hacer el sector público. Si lo que más hay es empresas públicas que pierden plata, ¿qué gana el Ecuador teniendo empresas públicas que pierden millones de dólares como TAME? Cuidado, el día de mañana, digamos, el debate no va a ser si se la vende o no se la vende, sino a ver quién te la compra y hay que regalarla. O el telégrafo, empresas que dan pérdidas y que, digamos, el chiste se cuenta solo y andan jugando empresarios comprando otras empresas. O la Agencia Espacial Ecuatoriana, ¿no? Parece que, digamos, no tenemos astronautas, pero hay muchos lunáticos aquí. Entonces, son entidades, empresas públicas o dependencias oficiales que no tienen razón de ser y ni siquiera pues entremos al tema de la Secretaría del Buen Vivir o del Buen Vividor, que viven a costa de la ciudadanía, que es la que paga con sus impuestos este inmenso Estado, que ya se hizo una constitución a la medida para poder, digamos, crecer tanto. Y respecto a estimular el sector privado para que no haya desempleo, porque está habiendo desempleo, semana a semana aumenta el desempleo. Ahí la clave es una propuesta que nosotros hacemos de cara al 2016, eliminar el anticipo del impuesto a la renta para el ejercicio del próximo año. Eso significaría alrededor de 400 millones de dólares de liquidez directo a la vena del comercio para mantener el empleo. No significa menos recursos para el Estado, porque las empresas que tengan renta, pues liquidarán su impuesto a la renta al final y el Estado tendrá sus recursos. Pero eso sería una liquidez que permitiría dar una bocanada de oxígeno. No resuelve todo el problema, pero sin duda contribuye a que los comerciantes podamos seguir siendo parte de la solución. Fíjese usted que las empresas socias de la Cámara de Comercio de Guayaquil generan más de 244.000 plazas de empleo, alrededor de 29.700 millones de dólares en ventas. El comercio es importante. Si te fajas al comercio, te estás fajando al empleo. Y este año, una y otra vez, el gobierno con sus medidas, manteniendo las salvaguardias, están golpeando al empleo. Y ahora se está hablando de que quieren reemplazar la peor de las restricciones, las salvaguardias, con una restricción que es aún peor, el timbre cambiario. Y ese sería el principio del fin de la dolarización. Me refiero al timbre cambiario. Es tan mala esa idea que le parece una buena idea al socialismo del siglo XXI. Me refiero a esta idea de subastar dólares y ponernos en una situación donde el comerciante tiene que estar pensando en la subasta en vez de su negocio. Claro, cuando el sistema de la dolarización permite que simplemente si hay dólares en el sector privado, pues hay importaciones. Ya no es el Banco Central el que da los dólares. O sea, volver al sistema anterior de las incautaciones de divisas es un absurdo. Necesitamos más libertad, no más restricciones. No más salvaguardias ni timbres cambiarios, que es el primo hermano de las salvaguardias. El único timbre que necesitamos es el que abra la puerta a más libertad. El presidente anuncia recortes en inversiones que se financian con endeudamiento. Pero este endeudamiento hay que pagarlo y eso es el segundo rubro de gasto corriente después de sueldos y salarios. Al respecto, Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas del presidente Correa, indicó lo siguiente. Veamos. Cuando el gobierno arranca, allá por el 2007-2008, lo que el gobierno destinaba a pagar intereses de deuda era menos del 1%, ¿no? 0.8 yo recuerdo cuando yo era ministro de Finanzas. Hoy día hay que pagar en intereses de deuda cerca de 2.000 millones de dólares. Y aparte hay que pagar 4.000 millones de dólares por amortización. Es decir, el presupuesto destina el 6% del Producto Interno Bruto para servir a la deuda. Y eso es mucho más de forma individual cuando lo comparamos contra lo que el gobierno debe destinar a educación o debe destinar a salud. Por lo tanto, más plata reciben los acreedores internacionales por deuda que el mismo sector local, salud o educación. ¿Qué opina al respecto?
Aquí en la Cámara de Comercio de Guayaquil hemos preparado un documento que explica esto de manera clara. En esta columna está la proforma del Ministerio de Finanzas de este gobierno, donde ellos nos plantean que vamos a tener al final del próximo año un déficit de 4.000 millones de dólares, un déficit de 2.467 millones de dólares y unas necesidades de financiamiento que llegarían hasta los 6.000 millones de dólares. Nosotros pensamos que los ingresos no están siendo contabilizados de la manera correcta porque se pretende decirnos que el próximo año la recaudación tributaria sería similar a la de este año, toda vez que el próximo año va a haber un decrecimiento económico, 1 y 2, que este año la recaudación tributaria tuvo un hecho extraordinario. Nos referimos a la remisión de intereses que significó recaudación por 900 millones de dólares. Eso no va a haber el próximo año. Entonces, aquí la diferencia que nosotros planteamos es que el déficit fiscal pasaría de lo que ellos nos plantean, 2.500 a alrededor de 5.000 millones de dólares, el doble. Es un hueco fiscal mucho más grande de lo que nos presentan y eso significa que la carga, la mochila, va a ser mucho más pesada para la ciudadanía. Pero estamos a tiempo, nosotros pensamos que hay que aprovechar los días que quedan de discusión del presupuesto para sincerarlo. Esto no es un tema ideológico, más bien lo que hay que hacer es descontaminar el presupuesto de la ideología del socialismo del siglo XXI y ser muy realistas y ajustar esas cifras y buscar equilibrar el presupuesto. Si en el ámbito privado viene un gerente y te presenta un presupuesto que no está equilibrado, digamos, saca ese cavernícola, no te está ayudando a manejar el negocio. Lo mismo está sucediendo con las finanzas públicas y las finanzas públicas no deben ser vistas de manera muy distinta a la economía del hogar que toda persona que nos está viendo conoce. Tú tienes que empatar los ingresos con los gastos o, si es posible, inclusive generar un ahorro, lo que tanto, digamos, temor le genera a este gobierno, generar esos necesarios fondos de ahorro que son una señal de confianza. Hay que volver a recuperar el camino de tener una economía seria que genere confianza, no solo al inversionista extranjero, que muchas veces este gobierno trata pues de convencerlo, sino al inversionista más importante de todos. Y que son los que tienen sus negocios en marcha, obviamente, y que actualmente sufren restricciones para poder ampliar y desarrollar sus negocios de tal forma que la contracción de la economía se recupere. El que ya tiene un negocio en marcha y que lo único que necesita es más libertad y menos restricciones. Pablo Arosemena, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.